Elena amaba su casita. Estaba metidita entre árboles viejos. La luz del sol siempre entraba, pintando rayas doradas en los pisos de madera. Sus días tenían un ritmo suave, cuidando sus flores con una alegría calladita. El olor a rosas muchas veces llenaba el aire. La vida era como una canción sencilla y que te hacía sentir bien. La paz era lo que más valoraba. Las mañanas empezaban con el canto de los pájaros, como un coro que saludaba el amanecer clarito. Elena tomaba su té despacito, mirando cómo el mundo despertaba afuera. Cada cuarto era conocido, seguro, un refugio del ruido feo del mundo. Su gata, Luna, que parecía una sombra negra y lisa, se estiraba en los rayos de sol, ronroneando contenta cerca de la chimenea. Elena muchas veces leía junto a la ventana, libros viejos con páginas gastadas y queridas. El silencio era como una manta suave, que la envolvía, calientita y segura. El jardín era su orgullo especial. Los colores salían con alegría, como si se rebelaran contra el verde apagado del bosque. Su mundo, que pronto se iba a romper en pedazos. Empezó con las cosas más chiquitas. Una taza de té que temblaba en su platito, sin que nadie estuviera cerca para moverla. Elena ponía cara de extrañada, pero luego no le hacía caso. Quizás la casa vieja que se acomodaba, o una corriente de aire de alguna grieta escondida. Ella trataba de buscarle una explicación a las cosas raras para mantener la calma de siempre. Luego aparecieron unos fríos bien raros, como bolsas de frío que no era normal en cuartos calientitos. Aparecían sin avisar, se quedaban un momentito y luego se iban. Luna, la gata, les bufaba, con el pelo erizado y los ojos abiertos por el miedo. Elena sintió un escalofrío, no de frío, sino de algo que la hacía sentir muy mal por dentro. Las cosas empezaron a moverse un poquito. Un libro que se resbalaba de un estante, un cuadro que se torcía en la pared. Pequeñas molestias, fáciles de ignorar, si uno quería ignorarlas. Elena se dio cuenta de que ordenaba más seguido, poniendo las cosas de nuevo en su sitio. Sentía que su refugio había sido invadido, pero de una forma muy disimulada. Las primeras ramitas del miedo empezaron a crecer, bien adentro de su corazón, sin que ella se diera cuenta. La sensación de que la miraban se hizo más fuerte. Era todo el tiempo, te apretaba, se sentía pesado. Elena se volteaba de repente, esperando ver a alguien. Pero siempre, solo había un vacío. Un vacío que se sentía extrañamente vivo. El aire en su casa se puso espeso, cargado con una presencia que no hablaba. Estar sola ya no la hacía sentir bien. Se había convertido en algo que le daba mucho miedo. Luna no quería entrar a algunos cuartos. La gata se encogía en la puerta, con un gruñido bajito que le salía de la garganta. Sombras que veía de reojo bailaban y parpadeaban, rápidas y oscuras. Cuando volteaba para mirarlas bien, desaparecían, se esfumaban, dejándola pensando si se estaba volviendo loca. ¿Estaba cansada? ¿Estresada? ¿Enferma? Las explicaciones lógicas se acababan mientras las cosas raras se volvían más atrevidas, más reales y más metidas. La casa, que antes era luminosa, parecía más oscura, hasta en los días con más sol. Las esquinas parecían guardar una oscuridad más profunda. Los ojos que no se veían siempre estaban ahí. Los susurros bajitos se hicieron más fuertes. Se convirtieron en palabras que se entendían. Palabras que no eran buenas, ni suaves. Siseaban su nombre desde las esquinas oscuras, burlándose de su miedo. A veces, sonaban como un niño, perdido y llorando. Otras veces como un gruñido feo, de rabia. Elena se tapaba los oídos, pero no ayudaba. Las voces parecían sonar dentro de su cabeza. Dormir no la dejaba escapar. Las pesadillas llenaban su mente cansada. Se despertaba con un grito ahogado, el corazón latiéndole fuerte. La línea entre el sueño y la realidad se empezó a borrar. La presencia mala se sentía más cerca,
más personal. Las cosas físicas que pasaban ya no se podían negar. Las puertas se cerraban de golpe con una fuerza brutal. Las cosas volaban por los cuartos, rompiéndose en pedazos. Los fríos raros se hicieron más fuertes, congelando el aire. El olor a rosas fue reemplazado por un olor feo, apestoso. Elena se sentía prisionera en su propia casa. Su refugio se había convertido en su jaula. La familia de Elena empezó a preocuparse mucho. Su hermana María la visitaba seguido. Ella veía el miedo en los ojos de Elena. María trataba de encontrar causas lógicas. Estrés, una enfermedad. Pero las cosas que ella misma vio, el frío que helaba, las cosas que se movían. La duda se convirtió en un horror que crecía. Consultaron a doctores, luego a especialistas. Le hicieron pruebas, le hicieron muchas preguntas. Encontraron ansiedad, mucho estrés, pero ninguna enfermedad física. Ninguna razón médica para su terror. Algunos sugirieron ayuda de un psicólogo. Elena sentía que no la escuchaban. La cosa esa era real. Ella lo sabía. Su maldad era una fuerza que se podía sentir. La desesperación empezó a apoderarse de ellos. La familia se sentía sin poder hacer nada. Probaron con remedios de antes, rezos, bendiciones, rituales de limpieza. Nada parecía parar lo que estaba pasando. La cosa esa solo la agarraba más fuerte. La batalla por el alma de Elena había comenzado, y estaban perdiendo, y feo. María finalmente buscó la ayuda de la iglesia. Su voz temblaba mientras hablaba con el cura viejo de la iglesia San Miguel. Él la escuchó con paciencia, con cara seria. Él ya había oído historias así antes. Demasiadas, en todos sus años de servicio. Prometió hablar con el obispo para ver si un investigador podía visitarlos. Una semillita chiquita y frágil de esperanza nació entre tanta hierba mala de desesperación. El padre Miguel llegó una tarde gris. El cielo lloraba una lluvia fría que no paraba. Era un hombre mayor, su cara marcada con líneas de cansancio y una fuerza callada. Llevaba un bulto de cuero gastado con las herramientas de su trabajo sagrado. Él no parecía juzgar, solo mostraba una pena profunda y entendía mucho. Él había visto la cara del mal, conocía su poder terrible. Le habló a Elena con suavidad, con calma, preguntándole por las cosas raras, por cómo se sentía. Caminó por la casa despacio, sus ojos no se perdían nada observando. Sintió el ambiente pesado, el frío que no era normal, el olor que quedaba. Vio el miedo en la mirada de Elena y las marcas oscuras que aparecían en su piel. El padre Miguel confirmó lo peor que se temían. Empezaron los preparativos para el exorcismo. El cuarto que escogieron lo dejaron vacío. Pusieron imágenes religiosas en lugares bien pensados. Las velas temblaban, creando sombras que daban cosa. El agua bendita y la sal bendecida estaban listas. El padre Miguel se puso su estola morada. Tenía su crucifijo, su libro de rezos. Su cara era una máscara de concentración seria. Elena estaba sentada en una silla simple de madera, pálida, temblando. El rito empezó con rezos. Versos en latín llenaron el aire tenso. La voz del padre Miguel, fuerte y firme, retó a la oscuridad. Al principio, solo hubo silencio, una quietud pesada. Luego, un gruñido bajo salió de Elena, un sonido que no era humano. Su cabeza se fue para atrás de golpe, los ojos se le voltearon. La cosa esa peleó con furia. El cuarto se puso helado. Cosas volaron de estantes que no se veían. Malas palabras salían de los labios de Elena en idiomas que ella nunca había conocido. Su cuerpo se doblaba en formas imposibles. Se sacudía como si estuviera amarrada con algo invisible. El padre Miguel siguió firme. Sus rezos no paraban. La batalla siguió, fuerte y terrible. De repente, con un último grito agudo que penetraba, el cuerpo de Elena se aflojó, cayendo.
Las sacudidas fuertes pararon de golpe. El frío raro del cuarto se fue. Un silencio profundo cayó. Solo se oían respiraciones entrecortadas, de cansancio. El padre Miguel, pálido pero firme, siguió con sus últimos rezos, como un sello de protección. Hizo la señal de la cruz sobre Elena. Sus ojos se abrieron despacito, parpadeando. El color empezó a volver a su cara. La mirada salvaje, atormentada, se había ido, y en su lugar había un cansancio grandísimo. Pero su propia luz temblaba dentro de ella. Miró a María, luego al cura. Una sonrisa suave, débil, apareció en sus labios. «Se fue», susurró con la voz ronca. El padre Miguel asintió con la cabeza, mirándola con compasión. «Se fue, hija. Descansa ahora». Un alivio los inundó, grandísimo y delicado. La casa se sentía diferente, más ligera. El peso que apretaba se había ido. La luz del sol, aunque débil, parecía entrar. María corrió al lado de Elena, agarrándole la mano, con lágrimas de agradecimiento corriéndole por la cara. La pesadilla parecía, por fin había terminado. Las semanas se convirtieron en meses tranquilos. Elena poco a poco recuperó sus fuerzas. El color volvió a sus mejillas. La risa otra vez llenó su casa. El jardín floreció con vida y colores alegres. Luna, la gata, se acurrucaba a sus pies, ronroneando contenta como antes. La experiencia horrible se volvió un recuerdo, un capítulo oscuro que trataban de olvidar. Las advertencias del padre Miguel se olvidaron un poquito, perdidas en la alegría de volver a la normalidad. Elena se sentía de verdad libre, liberada. La sombra que apretaba se había ido. Pasaba sus días tranquila, volviendo a ver a sus amigos, volviendo a la vida. La casa era su refugio otra vez, bañada por el sol, llena de paz. Casi nunca pensaba en la oscuridad, solo como un enemigo lejano que había vencido. Su fuerza para recuperarse había sorprendido a todos. Era una sobreviviente, fuerte y completa. O eso parecía por fuera. Una noche tranquila, Elena tarareaba una cancioncita rara que no sonaba bien. María, que estaba de visita, se detuvo y escuchó. Una inquietud suave le erizó la piel. El exorcismo había echado la furia ruidosa, pero una mancha más callada, paciente, se había quedado